Comenzamos la primera semana de diciembre, el último mes del presente año, en el cual estamos recorriendo la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. Nuestra lectura se encuentra hoy en el libro de Esther, el capítulo 1 al capítulo 3, en el Salmo 139 y en Apocalipsis capítulo 1. Allí vamos a meditar en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 1 al 3. Abrimos nuestras Biblias y seguimos con Eli la lectura de este último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas gracias, Eli. El Apocalipsis no es el fin del mundo, sino el comienzo de un mundo nuevo donde habita la justicia. Qué distinta perspectiva a la que generalmente se le da cuando se habla de un apocalipsis. El Apocalipsis de Juan, escrito alrededor del año 95 después de Cristo, es la mayor revelación escatológica de todos los tiempos. La tradición cristiana afirma que Juan supervisaba las 7 iglesias de Asia. Cuando Jesús les dirigió las 7 cartas del Apocalipsis, él obviamente tenía un pastorado y una responsabilidad, sin duda, sobre todas ellas. Por eso, en los versículos 4 al 11, Juan se dirige a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. En aquellos días de tinieblas espirituales y persecuciones del infierno realmente contra la iglesia, Juan era la única lámpara apostólica que aún brillaba en la tierra. Todos los demás apóstoles ya habían sellado su testimonio, habían dado sus vidas, y ese testimonio se había sellado con sangre, sufriendo un cruel martirio. La profecía de Jesús sobre la muerte natural de Juan, cuando Pedro le dice a Jesús en Juan 21, Maestro, ¿qué de este?, tenía que cumplirse. El adversario, queriendo contradecir las palabras de Jesús, usó el emperador para ordenar que Juan fuera arrojado, dice una leyenda no confirmada, a una caldera de aceite hirviendo. Pero él salió ileso, de milagro, de la misma forma que Sadrach, Mesach y Abednego salieron intactos del horno de fuego, historia recogida en Daniel capítulo 3, 23 al 30. Obviamente no podemos confirmar esta historia porque no está en el contexto de la inspiración bíblica. El emperador Domiciano, comprendiendo que no podría quitarle la vida al apóstol, lo desterró a la isla de Pasmo. La verdad es que si realmente hubiese sido así, probablemente se hubiese quebrantado como Nabucodonosor lo hizo al ver a aquellos hombres salir del horno de fuego y ni siquiera oler a humo. Pero bueno, es a lo mejor una manera, una paráfrasis de la historia contenida en el libro de Daniel. De todas maneras, lo que sí sabemos con toda certeza es que había sido desterrado a la isla de Patmos. Allí Juan escribe el Apocalipsis. Pero de regreso a Éfeso,
permanece allí hasta su muerte natural, probablemente a los 100 años de edad. El Apocalipsis es la revelación final de Jesucristo para los tres pueblos a los que se dirige la palabra de Dios. Porque la Biblia está escrita para Israel, para la iglesia y para los gentiles. Obviamente, en los primeros 3 capítulos de este libro, el mensaje de Cristo se dirige a su iglesia. En los capítulos 4 al 20 se dirige a Israel y a los gentiles en el mundo, a las naciones. Y en los capítulos 21 al 22, la iglesia y el Israel restaurado ya se encuentran en la nueva Jerusalén, disfrutando de los cielos nuevos y de la tierra nueva. El Apocalipsis se escribió en una época en que el Imperio Romano empleaba todos los recursos para intentar acabar con el cristianismo. Parece que el propósito de Dios al hacer estas revelaciones era fortalecer a la iglesia para los días terribles que les deparaba el futuro. Y no solo existía el problema de las persecuciones venideras del exterior, sino también existían señales de corrupción doctrinal y de apostasía espiritual que comenzaban a socavar la iglesia, amenazas que venían de la propia iglesia incluso. Fue en medio de este escenario histórico que el Señor Jesucristo vio la necesidad de enviar el último mensaje de consuelo, exhortación, corrección y esperanza para su iglesia, porque el trofeo de la victoria se entregará al final a cada vencedor. Y en cada una de las cartas, en 2.7, 2.11, 2.17, 2.26 y 28, y luego en el capítulo 3, verso 5, versículo 12 y versículo 21, vemos precisamente esa declaración de victoria de parte del Señor para con sus amados hijos, su amada iglesia. El Apocalipsis es el libro más enigmático de la Biblia. En él hay unos 300 símbolos proféticos. Los números 7 y 12 son números claves para entender los misterios del libro. 7 es el número de la perfección de Dios sobre el mundo creado. 12 es el número del gobierno de Dios sobre Israel, la iglesia y el mundo. El libro se divide en 4 series principales de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Para entender los acontecimientos del libro de Apocalipsis, es necesario seguir un principio hermenéutico de que la Biblia explica la propia Biblia. Por eso, el libro contiene alusiones proféticas ya vaticinadas por los profetas veterotestamentarios. Muchos profetas del Antiguo Testamento ya habían visto por la lente profética muchos de los acontecimientos que Juan describe aquí. La única diferencia es que ellos veían con lentes más distantes de los acontecimientos, mientras que Juan los vio con una lente profética más próxima. Podemos afirmar que los profetas del Antiguo Pacto vieron los acontecimientos proféticos del Apocalipsis en una pantalla en blanco y negro. Juan, en cambio, los vio en una pantalla a todo color. Dentro del libro de Apocalipsis está el resumen de todo el contenido de la escatología bíblica, es decir, los temas proféticos de la Biblia, que es el estudio de los últimos acontecimientos proféticos sobre Israel, sobre la iglesia y sobre el mundo. El punto culminante del libro es la segunda venida de Jesucristo en gloria, para destruir a la bestia y al falso profeta, encarcelar a Satanás e implantar el gobierno mundial. En los capítulos 21 y 22, Juan contempla el cielo por dentro, visualizando de cerca la nueva Jerusalén y describiendo cómo será la vida en la eternidad. El mismo apóstol que escribió el texto de oro de la Biblia
que afirma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16, es quien contempla a todos los salvos en la eternidad con Dios Padre y el Cordero Jesucristo por los siglos de los siglos, como se presenta en Juan 1:29 y en Apocalipsis 22. En el versículo 16 de este capítulo 22, el mismo autor de Apocalipsis se identifica como testigo con estas palabras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y al final del libro, Jesús mismo promete volver pronto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Verso 20. El Espíritu Santo y la Iglesia, que anhelan la venida del Señor Jesucristo, expresan a coro, amén, sí, sí, ven, Señor Jesús. Padre amado, gracias te damos por el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por la visión que le diste a tu siervo para dar a las iglesias y para anticipar al mundo incluso el mensaje de oportunidad de salvación. Gracias porque vemos la consumación del plan eterno de un Dios soberano que tiene el control, que está sentado en el trono, que tiene la última palabra. Queremos que Él gobierne sobre nuestras vidas hoy y queremos anticipar ese día adorándote con todo nuestro corazón por una salvación tan grande. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en este día y junto al clamor y la súplica final decimos, amén, sí, ven Señor Jesús, en tu nombre, amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.